les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de Vida Saludable. ¡Ay, qué rico! La profesora Ethel Vivian Celaya Hernández nos acompañará a impartir la sesión del día de hoy. Estás desperdiciando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciemos con una pregunta. ¿Recuerdan qué vimos en la sesión anterior? Hablamos de los beneficios de beber agua simple y del bien que nos hace contribuir a que nuestro organismo funcione correctamente, ya que es fundamental para mantener una vida saludable. Gracias. Muy bien. Ahora hablaremos de un tema relacionado con la alimentación y el medio ambiente. Pero primero hagamos un ejercicio de reflexión. Pónganse en una posición cómoda. Cierren los ojos. Imaginen que un día van al mercado y compran muchas cosas ricas y saludables que les gustan, con distintos sabores y olores. Llegan a su casa y de pronto se dan cuenta que la tercera parte de sus compras se echaron a perder. Así es, y piensan en el esfuerzo que hicieron para comprar esos alimentos y lo que les costó ganar el dinero para pagarlos. Ahora, imaginen que esa situación se repite una y otra vez. Cada vez que compran su despensa, una tercera parte se va a la basura. Analicen y reflexionen por qué sucede esta situación y cómo afecta a las personas y al ambiente. Por favor, anoten en sus cuadernos sus reflexiones. Pero maestra, ¿cómo es posible? No puedo creer lo que acabo de escuchar. Es increíble. Déjame decirte que desafortunadamente sí pasa. Lo que sucede es que como sociedad no nos damos cuenta que desperdiciamos los alimentos. Mira, te lo voy a explicar, pero primero tenemos que entender qué es la alimentación sostenible. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué? Una alimentación sostenible es aquella que busca la seguridad alimentaria para todas las personas, hoy y a futuro, de forma que no comprometa las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones. Bueno, sí, tiene razón, maestra. Pero, ¿a qué se refiere con que no se comprometan las bases sociales y ambientales? ¿Qué es eso de seguridad ambiental? A que la producción y consumo de los alimentos sea de manera responsable con el ambiente, es decir, que no se afecte a la biodiversidad y que a su vez se protejan los ecosistemas terrestres y acuáticos, que conjuntamente se respete la cultura de los diferentes grupos sociales, además de disminuir el cambio climático. Por otro lado, se puede considerar que hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias. Ya sé, es lo que persigue el desarrollo sostenible. Correcto. Si se fijan, ambos conceptos están muy relacionados entre sí. La alimentación sostenible es parte del desarrollo sostenible, el cual se refiere a poder alcanzar los objetivos del desarrollo humano, pero preservando y cuidando el medio ambiente, la biodiversidad y otros recursos para las futuras generaciones, o sea, para los hijos de mis hijos, los hijos de tus hijos y demás generaciones. Pero también el desarrollo sostenible y por lo tanto la alimentación sostenible tiene como objetivo reducir la contaminación, minimizar el impacto en el calentamiento global y por consiguiente en el cambio climático. Exacto. Pasemos a ver el siguiente video sobre sostenibilidad. En él se explican las características para mantener el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. No olviden tomar nota de lo que consideren más importante. Ya. A lo largo de la historia, para sobrevivir los seres humanos hemos aprovechado los recursos naturales de los que disponemos. Pero consumimos más de lo que necesitamos, incluso mucho más de lo que la naturaleza es capaz de reponer. Esta sobreexplotación de los recursos ha provocado desde hace mucho tiempo graves problemas ambientales. Sin embargo,
No todas son malas noticias, pues desde hace varias décadas se han realizado acciones en favor del aprovechamiento sustentable de los recursos. Actualmente se piensa que los seres humanos debemos usar los recursos de manera consciente y responsable, ya sea para conservarlos o bien para aprovecharlos sin agotarlos, a fin de que las futuras generaciones también puedan gozar de ellos. A esto se le conoce como sustentabilidad. El desarrollo sustentable es posible si actuamos juntos, si reusamos, reciclamos y reducimos, si aprovechamos eficientemente los recursos naturales y si protegemos nuestro entorno y su biodiversidad. No es tan difícil, ¿verdad? ¿Qué opinas? Oh, ya comprendí, maestra. El desarrollo sostenible es hacer un buen uso de los recursos naturales utilizando solamente los que se necesitan, impactando así lo menos posible al medio ambiente. Es correcto. ¿Y alimentación sostenible sería? Pues utilizar de mejor manera los alimentos, minimizando el impacto medioambiental como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso del suelo, el consumo de energía y el consumo de agua. Excelente. Lo has entendido perfecto. Pero en cuanto a la producción de alimentos, la agricultura, la ganadería y la silvicultura, que refiere a la explotación de los bosques, generan una cuarta parte del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el óxido nitroso o el metano. Y estos gases son los que favorecen el calentamiento global. Esto quiere decir que se eleva la temperatura del planeta y que todo ello deriva en el cambio climático. Eso me quedó más claro. Lo que no entiendo es por qué es tan peligroso el calentamiento global. Porque las temperaturas de la superficie de la Tierra se volverían más cálidas, las tormentas más intensas, se presentaría una mayor propagación de enfermedades, olas de calor más fuertes, derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar, huracanes más peligrosos, cambio de los ecosistemas, desaparición de especies y los alimentos se encarecerían. Me está dando algo, maestra. Y hay que tener en cuenta que el calentamiento global deriva en un cambio climático. Hagan anotaciones sobre lo más importante y les recomiendo que investiguen en las siguientes páginas web más sobre este tema tan importante e interesante y lo comenten con sus familiares y amigos. Les invitamos a ver el siguiente video en el que se habla sobre cambio climático. En México y en toda Iberoamérica, los fenómenos meteorológicos relacionados con el cambio climático han ocasionado daños a la población. Continuamos ya aquí con Yanitza Márquez Ayala, nuestra especialista, para hablar un poco más sobre el tema del cambio climático. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué está ocasionando? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para aportar algo en relación a esto? Bueno, digamos que la preocupación por el cambio climático surgió a fines de los 70, a principios de los 80, fundamentalmente por grupos de científicos que se dieron cuenta que la temperatura del planeta estaba incrementándose y que los niveles de agua en los océanos también estaban incrementándose. Entonces, en ese momento se pensaba que era un problema solamente de los científicos y de los políticos. Trataban los científicos de convencer a los políticos y los políticos pensaban que eso no era un problema porque no lo veían a muy largo plazo. Se hablaba en los años 80 de que en el año 2000 iban a subir los niveles del mar, iba a incrementarse la temperatura, y se podían derretir los glaciares, etc. ¿Qué está pasando? Hoy en día estamos viviendo una realidad que se anunció, pero que no fue escuchada. Y no fue escuchada porque tenemos una visión muy, digamos así, parcializada de la realidad. No nos damos cuenta de que todas las cosas están interconectadas. Hoy en día estamos viviendo entonces ya problemas de cambio muy fuertes en nuestro clima. ¿Producto de qué? Del incremento de la temperatura.
nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, tal vez 1 grado, tal vez 4 grados no es mucho, pero resulta que medio grado, un incremento de temperatura, puede ocasionar que se derrita un glaciar, como ya lo hemos visto. ¿Qué sucede cuando se derriten los glaciares? Sucede que se incrementa el nivel de los océanos, pero además entra una masa enorme de agua fría que cambia las corrientes del agua. ¿Y qué puede pasar? Bueno, si se derrite masivamente los glaciares en la Tierra, puede suceder que estas corrientes se paralicen y tengamos entonces una mini era glacial. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que salgamos de esa visión catastrófica y esa visión en la cual pensamos que no tenemos nada que hacer porque eso es un asunto de los grandes gobiernos o de las Naciones Unidas o de los políticos, y entonces de esa manera no nos estamos haciendo cargo. Nosotros como ciudadanos podemos hacer muchas cosas, entre ellas, primero, ampliar nuestra conciencia de que cada acto que nosotros hacemos puede contribuir o no a que ese cambio se siga dando o se reduzca. En ese sentido, empezar a tener mayor conciencia de cómo reducimos las emisiones, cómo reducimos los desechos sólidos, cómo ayudamos a que nuestro ambiente sea más limpio. Pero además exigir a nuestros gobiernos locales, regionales o nacionales que por favor tomen las medidas apropiadas para proteger a nuestro ambiente. Hoy en día estamos viviendo problemas de desertización o desertificación, como le digan en algunos países, producto de ¿qué? De la tala indiscriminada. O tenemos problemas también de contaminación fuerte del suelo y todas esas cosas que también podríamos hablarlas en otro programa. Pero ¿qué sucede? Nosotros pensamos que eso no nos corresponde porque tiene que ver con las grandes empresas o tiene que ver con los gobiernos. Los ciudadanos podemos tomar acciones en la medida en que nos informemos más. ¿Qué acciones podemos tomar así en casa? Podemos acciones tomar muy básicas. en la casa, bueno, en primer lugar está el tema de las 3 R y ahora nosotros hablamos también de las 4 R. ¿Vamos a hablar de las 4 R? De las 4 R. Fundamentalmente, cuando hablamos de 4 R, hablamos de reducir, y eso es lo más importante. Reducir es prevenir. Entonces, en la medida en que reduzcamos el uso de todo tipo, digamos así, de empaques que no hagan falta, de todo tipo de comida súper procesada y seamos más naturales en nuestro consumo y en lo que vestimos y en lo que utilizamos, es muy importante. Estamos haciendo un gran aporte. Okay. En segundo lugar, estamos hablando de reutilizar. Reutilizar significa que le das una segunda oportunidad a algo para poderlo cambiar en su uso. Entonces, de pronto unas llantas que usaste, las puedes usar como materos o las puedes usar como asientos o como cualquier otra cosa. ¿Okay? Okay. Reciclar. ¿Qué significa reciclar? Hay mucho consumo, por ejemplo, de botellas PET. Nosotros podemos llevarlas a un centro de reciclaje para que sean destruidas y luego nuevamente convertidas en otro tipo de plásticos que pueden ser usados para muebles o para otras cosas, o también nuevamente usados como botellas. Y reparar. ¿Qué es reparar? Reparar tiene que ver con aquello que se dañó, poderlo mejorar. Yanitza, pues ya se nos acabó el tiempo. Como te venía diciendo, gracias por tus recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud estima que el cambio climático causará 250,000 muertes adicionales por año entre 2030 y 2050. La mayoría morirá de malaria, diarrea, exposición al calor o desnutrición. Ay, maestra. Ya me deprimí, ya me inquieta lo que está pasando. De entrada, todo está contaminado. Los automóviles, los aviones, las fábricas del mundo. Además, hay deforestación, especies en peligro de extinción. Luego producimos muchos alimentos, pero no llegan a donde la gente tiene hambre. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o sea, la FAO, calcula que los alimentos desechados en América Latina serían más de 300 millones de personas, y en vez de dárselos, se tiran para controlar los precios del mercado. O sea, ¿qué onda? ¿Qué nos pasa? Maestra, siento re feo el corazón, el todo ya. La libreta, Enrique. Sí,
En México se estima que se desperdician 30,000 toneladas diarias de alimentos, lo suficiente para llenar el Estadio Azteca cada mes. Y en Latinoamérica, cerca de 127 millones de toneladas al año. ¿Sabe qué, maestra? Mi tío participa en el proceso de obtención de productos agrícolas desde que se producen. Después, cuando son seleccionadas, almacenados y transportados. Me contó que en todo este proceso hay desperdicio de alimentos. Por ejemplo, cuando se seleccionan para elegir aquellos que tienen características de forma, ¿no? Tamaño, que los hacen ver mejores del resto, y también cuando se almacenan y transportan. Pero imagínese, tirar alimentos solo porque no son lo suficientemente bonitos. Ahora, al consumirlos también existe despilfarro. ¿Cuántas veces dejamos comida o verdura en el refrigerador hasta que se echan a perder? O sea, ¿recuerdan qué? Ese pedacito de queso, esa zanahoria o esa calabaza abandonados y que llevan semanas allí. Digo, sin contar lo que dejamos en el plato al comer. Cierto. Nos gusta ver nuestros platos llenos, aunque no nos comamos todo. Además, cuando vemos el refrigerador con espacios vacíos, nos parecen tristes. Preferimos verlos repletos, aunque después tengamos que tirar su contenido. El otro día vi un documental en el que mencionaron que los refrigeradores han aumentado su capacidad un 15% desde los años 70. También mencionaron que los platos han crecido un 36% en promedio. ¿Se imaginan cómo se ha incrementado el desperdicio de alimentos? Vaya, ¿tendrá relación con la obesidad? ¿O estamos subiendo de peso porque comemos más, comemos mal? Para colmo, estamos desperdiciando alimentos. No te abrumes. Ustedes pueden participar de manera positiva para reducir la huella ambiental, teniendo una dieta adecuada, sostenible y saludable. Ay, ¿huella ambiental? O sea, ¿el ambiente deja sus huellas como las deja mi gatito Panchito? No, mira, la huella ambiental se refiere al impacto ambiental potencial que se deja al crear algún producto o servicio, es decir, la afectación que puede tener el ambiente, agua, tierra, aire y la biodiversidad al producir algún producto en un lugar determinado. Por ejemplo, la huella ambiental de la producción de aguacate es pérdida de biodiversidad, condiciones meteorológicas extremas, degradación extensiva del suelo y uso de una gran cantidad de agua para su mantenimiento. 2 aguacates generan una huella de emisiones de CO2 el doble que la de 1 kilo de plátanos. Vaya, entonces, ¿la producción de alimentos puede derivar en la pérdida de la biodiversidad? Es correcto. ¿Qué les parece que veamos el siguiente video sobre la biodiversidad? Después analizaremos la relación que presenta la biodiversidad con la alimentación sostenible. Recuerden tomar sus notas de las ideas principales. Somos afortunados porque México posee una biodiversidad de fama mundial, que también tiene un papel relevante en nuestras expresiones culturales. ¿Quieres saber cómo se relaciona esta gran riqueza natural con nuestra identidad nacional? ¡Acompáñame! La diversidad biológica o biodiversidad es un concepto que hace referencia a la variedad de organismos vivos que habitan el planeta, a su variabilidad genética, a los ecosistemas en los cuales habitan, así como a los países o regiones donde se ubican los ecosistemas. Esta biodiversidad es consecuencia de los procesos evolutivos de la vida y de los cambios atmosféricos de nuestro planeta, pues a lo largo de millones de años se han originado nuevas especies de plantas, animales y otros organismos. En este proceso, México ha salido beneficiado, ya que gracias a su ubicación geográfica posee una amplia variedad de climas y de relieves terrestres, los cuales favorecen la existencia de una amplia variedad de especies. De hecho, en nuestro país vive el 10% de la fauna y flora de todo el mundo. ¿Puedes creerlo? A nivel mundial, México ocupa lugares importantes en cuanto a su diversidad de mamíferos, anfibios, reptiles y plantas.
Y por si eso te parece poco, existe una amplia variedad de especies endémicas, es decir, que solo existen aquí, en nuestro país. Como quien dice, 100% hecho en México. ¿Cómo se relaciona la gran biodiversidad del país con nuestra identidad nacional? La comida puede ser el ejemplo más evidente, porque la gran variedad de ingredientes que contiene la gastronomía mexicana proviene de la naturaleza. Todas esas frutas, verduras, especias, semillas y carnes se transforman en deliciosos platillos que se comen a diario. Imagínate, México es uno de los 12 países mega biodiversos del mundo y tenemos que preservar la biodiversidad, porque una biodiversidad amenazada no solo afecta a la variedad de alimentos, también a la seguridad alimentaria mundial. O sea que si se pierde la biodiversidad, ya no es posible recuperarla. Y eso incluye a los organismos necesarios para la producción de alimentos. Por ejemplo, insectos, aves, hongos o bacterias. Es decir, todo lo que comemos depende en buena medida de esa biodiversidad. Claro, la pérdida de la biodiversidad es la causante de la desaparición de especies animales y vegetales, entre otras, lo que reduce la variedad de alimentos que una población dada puede consumir. Les invitamos a visitar estas páginas web para conocer más sobre la biodiversidad y la alimentación sostenible. Con lo anterior en mente, teniendo en cuenta la biodiversidad y la gran riqueza gastronómica de nuestro país, ¿qué pasaría si nuestra biodiversidad se reduce como consecuencia de nuestro impacto en el ambiente? Bueno, en México la gastronomía es muy variada. La alimentación saludable va de acuerdo a la cultura de cada localidad o región, como por ejemplo el mole del sur, las coyotas del norte o las jericayas del Bajío. ¡Ay, qué rico! Si se afectara la biodiversidad, seguramente se perderían ingredientes gastronómicos básicos y se afectaría el tipo de alimentación de una determinada localidad. La gastronomía mexicana es tan vasta que bien se adapta a una alimentación sostenible. Mis abuelos decían que lo que comían antes era una forma más saludable y sostenible de alimentarse. No compraban productos ultraprocesados, envasados, ni empapelados o plastificados. Mis abuelos preparaban los alimentos con ingredientes naturales que compraban en los mercados de su localidad, productos de temporada y muy frescos. Con razón, maestra. Ahora me explico por qué mi mamá prefiere los tianguis y mercados locales para encontrar de todo. Siempre hay una gran variedad, bastante variedad, de frutas, verduras, hortalizas, semillas, legumbres, especias. Y mi papá prepara unas cosas súper ricas. Ay, sí, muy ricas. Además, lo que se prepara en casa es mejor y más higiénico y apoya una alimentación sostenible. Por cierto, una alimentación sostenible contiene una alta proporción en alimentos de origen vegetal, contrario al consumo de carnes, y así se tendría un menor impacto medioambiental. De hecho, si lo que comemos no se basara en el consumo de carnes, la huella ambiental por producción de alimentos se reduciría hasta en más de un 70%. Ay, entonces una alimentación sostenible es saludable para las personas porque es una alimentación natural. Lo veamos por donde lo veamos, todos salimos ganando. Les invito a consultar la siguiente página web, donde podrán conocer más sobre el tema de la alimentación sostenible. Ahora sí ya lo entendí todo. Entonces los sistemas alimentarios deben ser a prueba de futuro. O sea, que sean sostenibles, resistentes, responsables, éticos, justos, competitivos, diversos, inclusivos y que otorgue seguridad alimentaria a corto y largo plazo. Todo esto mediante regulaciones que permitan a la población acceder a productos nutritivos, seguros, variados, a precio justo y producidos de manera responsable con el medio ambiente.
Eso suena increíble. Así todos estaríamos mucho mejor. Ya me angustié. Eso es muy difícil de hacer, ¿no? Pues fácil o difícil es lo correcto y es lo necesario. Híjole. Sí, son varias cosas que hay que cuidar. Uy. Siempre pensamos que lo hagan los gobiernos del mundo y sin duda que los gobiernos tienen que hacer muchas cosas, pero nosotros podemos hacer un cambio. Veamos el siguiente video en el que se explica cómo a través de las acciones locales contribuimos a cambios globales. Anoten lo más importante para que sigan complementando sus notas. ¿Alguna vez has escuchado la frase piensa global, actúa local, por un aprovechamiento local y sustentable? ¿A qué crees que se refiere? ¿Cuál es su importancia? Vamos a conocer las respuestas a estas preguntas. Piensa global, actúa local. ¿Qué significa esta frase? Esta filosofía expresa que todos los ciudadanos debemos relacionarnos directamente con los temas globales que afectan y comprometen el futuro de la humanidad. Y de esta manera identificar las acciones que podemos llevar a cabo para preservar el medio ambiente. Muchos años después, específicamente en 1992, la filosofía de la frase piensa global, actúa local se retomó en la Agenda 21, la cual fue aprobada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro. Fue entonces que por primera vez se habló de un desarrollo local sustentable y de una administración local ampliamente comunitaria y participativa, con el objetivo de implementar acciones para proteger al medio ambiente, la prosperidad económica y el bienestar social dentro del ámbito local. Esto en el entendido de que las administraciones locales eran factores determinantes para lograr los objetivos de la agenda, como dar mantenimiento y verificar el funcionamiento de la infraestructura económica, social y ecológica, supervisar los procesos de planificación, establecer políticas ambientales en la escala nacional y desempeñar una función clave en la educación y movilización de los ciudadanos a favor del desarrollo sostenible. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con la frase piensa global, actúa local, por un aprovechamiento local y sustentable? Mucho, ya que si cada uno hacemos pequeños cambios en nuestra vida diaria, entre todos podremos conseguir que se solucione un problema global. Nosotros podemos hacer cambios individuales y locales que sumados entre todos pueden cambiar al mundo. Exacto. ¿Qué podemos hacer como consumidores para que nuestra alimentación sea más sostenible y saludable? Bueno, reducir el desperdicio de comida, comprando solo aquello que sí vamos a consumir y sirviéndonos solo lo que sí vamos a comer. Consumir más productos locales, de temporada y mínimamente procesados, prefiriendo solo los productos que no tengan empaque, plástico o envoltura. Aumentar el consumo de leguminosas y de frutos secos como fuente de proteína vegetal, así como incrementar el consumo de frutas y hortalizas y comer más cereales y alimentos ricos en almidón. Planificar las comidas para evitar los sobrantes. También tener un huerto en casa o en su barrio. Es divertido, saludable y representa una gran idea. Hagan composta con sus residuos orgánicos, tendrán tierra nutritiva para fertilizar sus macetas y huerto. Coman menos carnes rojas y procesadas porque este producto es de los que más agua y recursos requiere y más contaminantes genera durante todo su proceso. Si tienen una tienda, bodega o almacén, tomen todos los comestibles sobrantes en buen estado y dónenlos a los bancos de alimentos de su localidad. Busquen aquellos alimentos que se hayan producido lo más cerca de donde viven, sobre todo si son parte de redes de comercio donde el producto llega directo del productor a ustedes y su dinero llega directo de ustedes al productor. Enrique, pásame las verduras, por favor. Claro. Gracias.
En el próximo programa hablaremos de la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y alimentos procesados y su relación con la caries, la obesidad y la diabetes. No se lo pierdan.